La matemática de vórtices nos revela un lenguaje oculto que regula la mecánica de la manifestación del universo y sus frecuencias específicas. A través de la geometría sagrada, encontramos que los números no solo son símbolos matemáticos, sino que también representan el flujo de energía que da forma a la materia y al universo mismo. Los números 1, 2, 4, 8, 7 y 5, que representan el aspecto físico de la realidad, siguen un patrón de duplicación que se manifiesta en la estructura toroidal, un patrón fundamental en la formación de la materia. Este flujo energético matemático se repite indefinidamente generando un ciclo de manifestación y renovación. A su vez, los números 3, 6 y 9 se alinean con el lado etérico, aquel que trasciende lo físico. Aquí, el 3 y el 6 actúan como polos opuestos en un ciclo de alternancia, mientras que el 9, como suma de ambos, representa la totalidad, la iluminación y la trascendencia de la dualidad. Si tomamos en cuenta que nuestra existencia en la tercera densidad corresponde a este flujo energético matemático y que esta densidad se encuentra alineada con el plano etérico del 3, 6 y 9, surge una pregunta intrigante. ¿Es posible que lo que llamamos vida sea solo una ilusión y en realidad ya estemos muertos? Sean bienvenidos a otros límites. En el momento de la muerte, cuando exhalamos nuestro último aliento, nuestra esencia más profunda trasciende los límites de lo que entendemos como materia física. El alto astral. Es un instante de liberación. Las experiencias fluyen de manera rápida y armoniosa, guiadas por nuestras intenciones y expectativas. Aquellas almas que han aprendido a desvincularse del mundo físico expanden su conciencia con naturalidad y son capaces de crear cualquier realidad que su imaginación conciba voluntariamente. En este estado, cada alma se reconoce como una pieza única y valiosa dentro de una fuerza omnipresente. En los planos astrales más elevados, la conciencia se expande hacia una comprensión más profunda. En estos niveles, las ideas de jerarquía o superioridad desaparecen, pues todos somos expresiones de una misma fuente creativa, que explora y experimenta a través de sus infinitas ideas y manifestaciones. Es importante destacar que la manera en que percibimos la realidad tras la muerte está profundamente influenciada por nuestras propias creencias y expectativas, y no todos alcanzamos estos planos elevados tan fácilmente. Las ideas de cielo o infierno son proyecciones de nuestra conciencia. No existen fuerzas externas que controlen este proceso, y si parecieran hacerlo, son simplemente manifestaciones de nuestras creencias más arraigadas. Desde esta perspectiva, todo lo que percibimos como externo es una ilusión y cualquier realidad se crea a través de nuestra percepción individual. Por ello, las discusiones sobre la verdad divina o la naturaleza última de la realidad pierden relevancia, ya que cada percepción es válida dentro de su propio marco. ¿Cómo es la existencia en esos planos? En los planos superiores,
Los deseos se materializan de manera instantánea. Podemos trasladarnos a cualquier lugar simplemente cambiando nuestro enfoque, tal como sucede en los sueños cuando el escenario cambia al ritmo de nuestra mente. En este estado de total libertad, nos rodeamos únicamente de aquellos que comparten nuestros mismos intereses y aspiraciones. Así, quienes aman el mar, los bosques o las montañas, se unen para disfrutar de esas aventuras, mientras que otros, con gustos distintos, crean y experimentan sus propias realidades. Aquí las almas se congregan en una felicidad eterna, compartiendo anécdotas y creciendo juntas. Intercambian historias de sus vidas pasadas, ofreciendo nuevas perspectivas como si comentaran una película en la que ellos mismos son los protagonistas. Aunque las vivencias de cada alma sean diversas, todas comparten una comprensión esencial. Nada es tan grave como parece en la vida terrenal. De este modo se mantiene una especie de vida social en ese periodo entre encarnaciones, conocido como la entrevida. En este periodo de libertad ilimitada, el alma tiene la capacidad de adoptar cualquier forma que desee. Puede transformarse en una suave brisa que acaricia con ternura el rostro de un ser querido, en una mariposa que revolotea frente a alguien que llora una pérdida, o en el último rayo de sol en el horizonte, enviando un mensaje de amor a quien lo contempla. Sea cual sea la forma que adopte, el mensaje siempre es captado por quien lo recibe. Todo esto y mucho más es posible en estos planos de manifestación pura, donde la imaginación es la única frontera y la realidad se teje a partir del amor y los sueños de cada ser. ¿Qué es un alma? Un alma puede entenderse como el conjunto de ideas y percepciones que constituyen una conciencia capaz de existir más allá de la muerte física. Representa el punto central de atención de una conciencia. El alma se define por su apego a ciertas ideas específicas, las cuales delinean sus límites. Estos límites, aunque el alma siempre es una parte indivisible de la fuente, se crean a través de las experiencias de dualidad, en las que el alma se percibe como algo separado de esa fuente primordial. Para que el alma pueda experimentar esa sensación de separación, es necesario un olvido deliberado, conocido como el velo del olvido. Este velo es esencial para preservar una identidad individual. Si se disolviera por completo, toda identidad personal, tal como la conocemos, se desvanecería y el alma se fundiría nuevamente con la fuente. La identidad de una persona se mantiene mientras existan parámetros basados en sus experiencias vividas, las cuales conforman su ego. Por ejemplo, una persona se percibe como un ser individual porque su conciencia se identifica con la sucesión de eventos que han moldeado su vida desde su nacimiento, incluyendo sus vidas pasadas, ya sea de manera consciente o inconsciente. Sin embargo, es común que la mayoría de las personas no recuerden lo que eran antes de nacer. Su sentido del yo se centra en los límites que abarcan desde el momento de su nacimiento hasta el presente. Aún así, hay un aspecto fundamental. Nadie olvida completamente quién es en esencia. El subconsciente, aunque aparentemente inactivo, influye de manera decisiva en la forma en que percibimos e interpretamos nuestras experiencias. Este subconsciente contiene las memorias de vidas pasadas, las cuales contribuyen a la formación del ego. De aquí surgen tanto el miedo a la muerte como la necesidad de autoconservación, así como el temor a la desaparición del yo tras la muerte. Más allá de este subconsciente, existe un conocimiento profundo de ser parte de la fuente original. Todos los seres vivos poseen este conocimiento en mayor o menor grado, ya que forma parte intrínseca de su esencia.
Este entendimiento impregna la vida de todos los seres, guiándolos de maneras sutiles. Por ejemplo, la inclinación hacia una religión no es un signo de ignorancia ni falta de conciencia, más bien es una opción entre muchas disponible para el alma. Aquellos que buscan respuestas en la religión, cualquiera que sea, en realidad están buscando el camino de regreso a su origen. Están en el camino correcto desde su nivel de conciencia, respondiendo a la necesidad fundamental de saberse más que una simple existencia física. De esta manera, el alma de una persona es un intrincado entrelazado de recuerdos y aprendizajes acumulados a lo largo de muchas vidas. Estas experiencias pasadas influyen tanto en la forma en que respondemos a las circunstancias actuales como en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos dentro del vasto universo. ¿Desaparece nuestra identidad con la expansión? Desde mi perspectiva, no tiene sentido que al expandir la conciencia se disuelva la identidad. Por el contrario, esa expansión ocurre cuando empiezas a recordar, entender y comprenderlo todo. El ego no desaparece, ni mucho menos. Más bien se integra en una comprensión más amplia de la totalidad y se expande a un nivel que no puede ser comprendido desde una visión lineal. Lo integras de la misma manera que asimilas el ego de un personaje protagonista de un libro. Después de vivir sus aventuras, vuelves a ser tú mismo, pero algo de ese personaje se ha fundido en tu alma, enriqueciéndola. La expansión no implica la pérdida de la identidad, sino su evolución y su integración en algo mayor, una conciencia más plena y profunda, un ego divino. ¿El ego no lo debemos dejar atrás? En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, como el budismo y el hinduismo, el ego se ve como una construcción del yo, que crea una falsa sensación de separación entre el individuo y el todo. Esta separación, según estas creencias, puede ser la fuente de sufrimiento y conflicto, y superar el ego se considera la clave para conectarse con el verdadero ser y la realidad última. Sin embargo, desde mi perspectiva, superar el ego no significa necesariamente conectarse con el yo verdadero. Más bien, al comprender mejor la conciencia, no eliminamos el ego, sino que lo integramos en lugar de considerarlo algo negativo. Existe un malentendido común que presenta al ego como algo indeseable, que debe ser eliminado. Esta visión distorsionada ha llevado a muchas personas a percibir el ego como un obstáculo que oscurece nuestro verdadero ser. El ego es la estructura que nos permite reconocernos como individuos, diferenciando nuestras emociones, pensamientos y deseos. Lejos de ser un problema, es una herramienta esencial para nuestra comprensión personal y para interactuar con el mundo. Con frecuencia se critica a alguien por tener mucho ego, como si fuera algo negativo, cuando en realidad refleja el reconocimiento de su singularidad. Por lo tanto, es importante reconsiderar cómo entendemos el ego. En lugar de verlo como algo que debemos suprimir, debemos reconocerlo como una parte esencial de nuestra existencia, una herramienta que nos ayuda a navegar en la vida y a conectarnos con nuestra esencia más profunda. ¿Las almas tienen cuerpo físico? Las almas no están limitadas por la ausencia de un cuerpo físico. Al igual que nuestro plano de existencia, estas entidades tienen una forma en su propia realidad. Incluso el cuerpo físico que poseemos en nuestras vidas actuales es un diseño creado por el enfoque de nuestra conciencia, es decir, por nuestra alma. Además del cuerpo físico, nuestras almas cuentan con un cuerpo etérico,
un vehículo energético que nos permite interactuar con otros planos de existencia. Este cuerpo etérico es fundamental para nuestra conexión con diferentes realidades más allá de lo físico. La naturaleza de nuestro cuerpo físico es flexible y puede moldearse. Está influenciada no solo por los acuerdos de percepción colectiva en la realidad que compartimos, sino también por los pensamientos y creencias de nuestros progenitores. Esto ocurre porque la forma física es el resultado de un acuerdo entre el alma que va a encarnar y el subconsciente de sus progenitores, quienes vibran en una frecuencia similar. Por ejemplo, la creencia común de que un hijo se parecerá a un familiar influye en cómo se manifiesta su forma física. Estas creencias crean una estructura energética que resuena con la frecuencia del alma que está por encarnar. Así, la apariencia física es el resultado de una interacción entre las percepciones compartidas y la conexión vibracional entre el alma entrante y los pensamientos de sus progenitores. En el plano astral, el alma es el arquitecto de su propia forma, manifestando la apariencia que desee o con mayor frecuencia aquella que recuerda de encarnaciones anteriores. Desde esta perspectiva, el cuerpo físico es una expresión de la identidad única de cada ser, moldeada por sus experiencias, deseos y recuerdos. Es por ello que algunas entidades desencarnadas pueden aparecer con la misma apariencia que tenían en su vida, mientras que otras optan por formas de niños, jóvenes, ancianos o incluso por la apariencia que tuvieron en otras vidas, reflejando su apego a su identidad física. La manera que se presentan a los demás es un reflejo de cómo se perciben a sí mismas. Si bien se puede decir que todo en cualquier plano, incluido en el que nos encontramos, es una ilusión en el sentido de que está compuesto por proyecciones de nuestras ideas y creencias, también es cierto que la fisicalidad existe en tanto la percibimos. Esta proyección le otorga realidad a nuestros cuerpos y a nuestro entorno. No hay verdades absolutas. Lo que consideramos real depende de nuestro estado de conciencia y la forma en que experimentamos la realidad. El suelo que pisamos ahora es tan real como el que sentimos en un sueño, porque ambas experiencias son válidas en sus propios contextos perceptuales. ¿Son esas ideas la causa de los nacimientos con marcas de vidas pasadas? Como les acabo de comentar, el cuerpo astral suele formarse según la percepción que el alma tenía de sí misma durante su vida pasada y debido a un fuerte apego a la fisicalidad. El alma tiende a proyectar una imagen que se asemeja a su apariencia en vida. En casos de muertes traumáticas, como aquellas causadas por heridas de armas o accidentes, el punto de atención puede fijarse intensamente en la experiencia del trauma. Por ejemplo, si una persona fallece debido a una herida de bala en el pecho, su cuerpo astral puede manifestarse con esa misma herida visible, reflejando el impacto emocional y físico del momento de la muerte. Al reencarnar, estas impresiones pueden ser tan fuertes que se trasladan al nuevo cuerpo físico. Así, una persona que en una vida anterior murió con una herida específica podría nacer con una marca de nacimiento, cicatriz o incluso una malformación que refleje esa misma herida. Este fenómeno se debe a la creencia y a la memoria del alma, que lleva consigo las huellas del trauma anterior. De este modo, la experiencia de una vida pasada se manifiesta físicamente en la nueva encarnación, mostrando cómo el punto de atención y las creencias profundamente arraigadas pueden influir en la formación del nuevo cuerpo. ¿Cómo se comunican las almas? ¿Tienen necesidades básicas? La comunicación entre almas puede tomarse de diversas formas, ya sea telepática o verbal. La naturaleza de la comunicación es flexible y se adapta a las necesidades y preferencias de cada entidad. Pueden compartir pensamientos y emociones de manera directa, o pueden optar por utilizar el lenguaje hablado si así lo desean. En cuanto a las necesidades básicas como comer y beber,
Estas entidades tienen la capacidad de satisfacerlas, si así lo desean, aunque en su estado no están limitadas por las mismas necesidades biológicas que nosotros. ¿Qué ven las personas en el lecho de la muerte? Cuando las personas se acercan a la muerte, sus experiencias están profundamente influenciadas por sus deseos, creencias y expectativas personales. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por investigaciones en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. Un ejemplo famoso es el túnel de luz, una experiencia comúnmente reportada en el mundo occidental. Sin embargo, en otras culturas, como en Japón, es más frecuente que las personas describan la transición como un cruce de un río. A nivel global, muchas personas han reportado la aparición de familiares fallecidos que los visitan en los momentos previos a su muerte, independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Curiosamente, mientras que muchas de estas visitas suelen ser reconfortantes, también se han documentado casos en los que estos encuentros con familiares fallecidos han sido perturbadores. Algunas personas han relatado haber visto a sus seres queridos fallecidos posados en la cabecera de su cama, observándolos en silencio, lo que genera una sensación de incomodidad e incluso terror en quien lo experimenta. Estos contrastes en las experiencias cercanas a la muerte subrayan que, aunque hay patrones comunes, cada vivencia es única y está fuertemente moldeada por el mundo interno de cada persona. ¿Es cierto que volvemos a ver a nuestros seres queridos? En el tránsito entre la vida física y la siguiente etapa, la reunión con seres queridos es un proceso que depende de las circunstancias y deseos individuales. En esta fase intermedia, el anhelo mutuo de reencuentro es clave, similar a cualquier encuentro en el plano físico. Existe una atracción energética que guía a las almas hacia aquellos con quien desean estar, y este encuentro ocurre de manera instantánea, sin necesidad de viajes o desplazamientos físicos, a menos que se prefiera experimentar de esa forma. Sin embargo, a medida que los deseos cambian y las frecuencias energéticas se ajustan, las almas pueden ya no desear estar cerca de aquellos con quienes compartieron una conexión cercana en vida. Es importante entender que la vida física y la encarnación son, en esencia, un juego temporal. Lo que consideramos importante en la vida puede cambiar radicalmente en esta nueva etapa, donde los valores y prioridades se transforman. En esta fase intermedia, las almas muestran su esencia más auténtica, libres del peso de las ataduras mentales que generaban conflictos durante la vida física. En este estado de pureza, las almas se separan naturalmente cuando sus caminos divergen, de la misma forma en que las personas lo hacen en vida, pero sin los apegos y tensiones que definen nuestra experiencia física. ¿Qué son las familias de almas? Las familias de almas no se limitan a ser meros grupos de personas que coinciden en el plano terrenal. Son conexiones espirituales profundas que trascienden el tiempo y el espacio. Estas familias están formadas por conjuntos de almas unidas por un vínculo especial, que eligen encarnar juntas repetidamente a lo largo de sus muchas vidas, sin importar las circunstancias de la vida en la Tierra. La razón por la que estas almas se reencuentran puede variar. A menudo lo hacen por una sensación de familiaridad o por intereses compartidos. En algunos casos, las almas están unidas por vínculos kármicos, es decir, por acciones y experiencias pasadas que los conectan. En otros casos pueden haber seguido un camino de crecimiento espiritual similar o incluso formar parte de una misma entidad mayor, como fragmentos de una sola alma.
En cualquier caso, el deseo de estar juntas es muy fuerte, impulsada por esta conexión especial que las une más allá de lo físico. El número de almas dentro de una familia de almas puede ser considerablemente amplio, llegando a incluir millones de ellas, todas vinculadas por este lazo espiritual. Estas almas suelen estar alineadas en una espiral de evolución, lo que implica que sus propósitos y metas están interconectadas en un viaje a través de diferentes vidas. A través de estas encarnaciones, sus experiencias y aprendizajes están entrelazados y cada alma contribuye al crecimiento colectivo del grupo. En su esencia, todos los miembros de una familia de almas son parte de un mismo todo, buscándose y reencontrándose a lo largo de múltiples vidas. A medida que cada alma avanza en su propio camino de crecimiento y desarrollo, las conexiones dentro de la familia se fortalecen, proporcionando apoyo, amor y comprensión en cada etapa del viaje. Estas relaciones actúan como un sostén en la evolución de las almas, ofreciendo un sentido de unidad y propósito compartido en cada existencia. ¿La misma espiral? Este proceso sugiere que una sola alma puede encarnar en múltiples individuos, tejiendo una intrincada red de conexiones que trasciende el tiempo y el espacio. Imagina que, por ejemplo, el alma que fue Javier en una vida reencarna luego en Laura, más tarde en Miguel, después en Sara, y así sucesivamente en un ciclo continuo. Lo fascinante es que todas estas encarnaciones no necesariamente ocurren en un orden lineal, ni en diferentes periodos de tiempo. En realidad pueden estar ocurriendo simultáneamente. Es decir, Javier, Laura, Miguel y Sara pueden existir en el mismo momento, cada uno viviendo su propia realidad, pero todos conectados por la misma alma. Cada encarnación añade nuevas experiencias, interacciones y aprendizajes a la esencia del alma, creando una danza infinita de encuentros y despedidas. En este ciclo, la misma alma adopta diferentes roles y perspectivas a lo largo de sus múltiples vidas, conectándose con otras almas y jugando distintos papeles en sus respectivas historias. Estas conexiones entre individuos están arraigadas en la creencia compartida de saldar el karma, aunque en realidad pueden ser manifestaciones de la misma alma permitiendo su coexistencia a través de diferentes formas y contextos. Por ejemplo, la fuerte conexión entre Sam y Olivia, quienes han estado juntos durante muchos años, podría explicar por qué sus almas están unidas de una manera especial, aunque esta unión se manifieste de diferentes maneras a lo largo de sus vidas. Es como esos encuentros fortuitos en los que dos personas se reencuentran mutuamente, sintiendo una familiaridad inexplicable y preguntándose, ¿nos conocemos de algún lado? O, tengo la sensación de conocerte desde hace mucho tiempo. Generalmente, esta sensación es mutua, una indicación de una conexión más profunda que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Esta compleja danza de reencarnación y conexión espiritual a menudo nos deja con la sensación de déjà vu, un eco de nuestras múltiples existencias pasadas que se manifiesta como una familiaridad inexplicable en encuentros fortuitos. Es un recordatorio constante de nuestra búsqueda incesante de perfección y crecimiento personal a través de los ciclos de la vida y la muerte. En ocasiones, esta espiral puede cerrarse sobre sí misma, donde un individuo se reencarna repetidamente en una versión de sí mismo, buscando mejorar y evolucionar en cada ciclo. Con cada repetición, el proceso se vuelve más desafiante, ya que el alma enfrenta los mismos patrones y dificultades, luchando por superar los bloqueos y lecciones no aprendidas en vidas anteriores. Esta espiral cerrada persiste hasta que un despertar de conciencia ocurre, desencadenando la liberación de esta rueda recurrente y permitiendo que el alma avance hacia nuevas fronteras de experiencia y comprensión. El crecimiento personal en este ciclo cada vez más difícil es el resultado de la voluntad del alma de enfrentar sus propios desafíos internos.
Al llegar a un punto de mayor comprensión, el alma rompe con el ciclo kármico, liberándose de las repeticiones interminables y abriendo la puerta a un estado más elevado de evolución y conciencia. Para ascender y liberarnos, es esencial aprender a extraer lecciones valiosas de cada experiencia y liberarnos de cualquier carga emocional o kármica que arrastremos. El perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos, es la clave de este proceso de liberación y transformación, guiándonos hacia un estado de no karma, donde la evolución espiritual florece en su máxima expansión. ¿Cómo evoluciona un alma? Cuando un alma elige encarnar en un cuerpo específico, independientemente de su especie, lo hace porque su experiencia deseada es compatible con su proceso de expansión espiritual. Esta elección se basa en la función y los puntos de vista que ese cuerpo le proporcionará, permitiéndole crecer y evolucionar como entidad consciente. Al entrar en el cuerpo, el alma trae consigo un cierto nivel de entendimiento y percepción, una frecuencia única que determina su compatibilidad con otras almas que buscan experiencias similares. Estas coincidencias forman lo que se conoce como un acuerdo de percepción, dando origen a una densidad específica que luego se convierte en una dimensión física con sus propias reglas y leyes. Vivir como miembro de una especie en particular implica tener una frecuencia de alma y un nivel de conciencia que reflejan las experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de todas sus encarnaciones. Esta frecuencia determina el interés y la compatibilidad con ciertas especies o razas, ya que estas experiencias son cruciales para el progreso del alma. Sin embargo, a medida que el alma expande y evoluciona su conciencia, puede llegar un punto en el que la especie o raza en la que estaba encarnada ya no satisfaga sus necesidades de crecimiento. En ese momento, el alma puede decidir cambiar de especie, raza o sexo para encontrar una experiencia más acorde con su desarrollo, o puede optar por permanecer en el plano astral si no hay nada más que aprender en lo disponible hasta el momento. En algunos casos, el alma incluso puede participar en la formación de una nueva especie que mejor se adapte a sus necesidades de expansión y evolución. ¿Es necesario sufrir para expandir tu consciencia? El sufrimiento es algo complejo y siempre presente en nuestras vidas, y nos invita a reflexionar desde diferentes ángulos. Una de las ideas que algunos proponen es que muchas de las personas que parecen estar sufriendo no son realmente individuos, sino programas diseñados para generar respuestas emocionales en otros. Sin embargo, dejemos este tema para más adelante y nos enfocaremos en las personas reales que sí experimentan el sufrimiento. Estas personas, como todos nosotros, llegan a la vida con guiones preestablecidos que limitan la intensidad y duración de su sufrimiento. Cada alma creó su propio guión basado en razones personales, con una estructura fija que solo puede cambiar si deciden activar el modo manual, es decir, tomando el control total de su experiencia. El sufrimiento en su esencia surge cuando no seguimos ciertos guiones, cuando hay una falta de alineación con nuestros deseos más profundos. Aún así, el sufrimiento puede ser un motor para el crecimiento espiritual, impulsándonos a cambiar lo que está mal y avanzar. Cuando las almas eligen encarnar, lo hacen sabiendo que enfrentarán resistencia y sufrimiento. Pero esto no es algo inevitable. Más bien, el sufrimiento actúa como una señal de que algo no está alineado, una guía que nos invita a seguir creciendo. En los niveles más altos de conciencia, la distinción entre el sufrimiento y alegría se desvanece, y la resistencia al sufrimiento se convierte en una fuerza que nos ayuda a avanzar. El sufrimiento puede ser una parte inevitable del viaje del alma, pero resistirse solo lo hace más fuerte. Aquí está el dilema.
al tratar de evitar el sufrimiento, en realidad lo mantenemos vivo. La clave para liberarnos de este ciclo es cambiar nuestra actitud. En lugar de resistirlo, debemos aceptarlo plenamente, sin miedo ni rechazo. Solo al permitirnos sentirlo sin luchar contra él, podemos dejar de estar bajo su control. Es importante aclarar que permitir el sufrimiento no significa aceptar pasivamente la injusticia o el dolor. Se trata de permitirnos sentir nuestras emociones completamente, incluso aquellas que alimentan el sufrimiento, sin juzgarlas ni rechazarlas. Es un acto espiritual que nos invita a aceptar nuestras reacciones emocionales tal y como son. En este proceso de exploración interna, debemos recordar que somos una manifestación de la fuente, una extensión de esa energía universal que lo impregna todo. Somos los creadores de nuestra propia existencia, reflejados en cada pensamiento y emoción. Reconocer esta verdad fundamental nos ayuda a ver que no hay nadie por encima de nosotros. Somos la fuerza misma, manifestada en múltiples formas y experiencias. Al entender nuestra interconexión con todo lo que existe, vemos que cada ser es una parte única del mismo espíritu imperecedero. Al final, todos somos uno, compartiendo un viaje de autodescubrimiento y evolución. Si venimos todos con un pacto álmico, ¿todo lo bueno o malo que nos pase ya estaba planificado? A veces no logramos cumplir con el pacto de vida que nuestras almas establecieron antes de nacer. Aunque algunas personas vienen al mundo con el acuerdo de vivir hasta una vejez natural, hay fuerzas externas que pueden interferir y romper ese pacto. Estas fuerzas, que muchas veces están fuera del control de la persona, pueden alterar el curso natural de su vida. En muchos casos, las muertes prematuras no estaban previstas en el plan de vida original, lo que provoca una interrupción inesperada. Por ejemplo, las personas que son víctimas de un asesinato o sufren tragedias repentinas, muchas veces no estaban destinadas a morir en ese momento según su pacto de alma. Estos eventos violentos o inesperados frustran el propósito en su encarnación, impidiendo que el individuo complete las experiencias y aprendizajes que había planeado. Cuando esto sucede, el alma no logra cumplir su ciclo de vida, tal como lo había previsto, y automáticamente entra en el ciclo de la muerte y renacimiento. Así, aunque la vida haya sido interrumpida antes de tiempo, el alma regresa para intentar completar lo que quedó pendiente, enfrentándose nuevamente a las lecciones y experiencias que no pudo vivir en su última encarnación. Si todos anhelamos regresar a la fuente, ¿por qué volvemos a reencarnar? Para que me puedan comprender, voy a tratar de explicar de una manera sencilla qué es la fuente. La fuente primordial es una conciencia universal de la cual todo lo que existe es fruto de sus pensamientos. Esta fuente única contiene el potencial para generar y experimentar todo tipo de vivencias. Desde este punto de vista, todo lo que está vivo, ya sean personas, animales o cualquier otra cosa, es una parte de esa fuente, aunque parece que estemos separados. En realidad, todos somos fragmentos de la misma esencia, conectados de una manera profunda y sutil. A veces llamamos a esta fuente espíritu, Dios, fuerza. Pero ¿qué es realmente? Es algo difícil de definir desde nuestra propia percepción, porque tratar de hacerlo sería lo mismo que intentar definir el todo, y este es incognoscible. Aunque todos venimos de esta fuente, la mayoría de las personas no son conscientes de esa conexión, y no es algo negativo. El hecho de olvidar nuestra conexión con ella es lo que le permite experimentar tantas cosas diferentes. Es precisamente en esa separación y diversidad donde la fuente encuentra su riqueza.
A través de cada uno de nosotros, la fuente puede vivir experiencias únicas, enfrentar desafíos, explorar emociones y conocerse a sí misma de muchas maneras. Aunque pueda parecer un conflicto o algo negativo, no lo es. Es una parte esencial del proceso para que la fuente pueda expandir su conciencia y conocerse mejor a sí misma. Para hacerlo más claro, voy a explicarles la analogía de los dedos. La analogía de los dedos. Pongamos que tu cerebro representa la fuente primordial, mientras que los dedos de tu mano representan a los seres individuales. Aunque nuestra mano cuenta con solo 5 dedos y no bastarían para simbolizar la vasta cantidad de seres que existen, este ejemplo es suficiente para captar la esencia del concepto. Imagina que sumerges cada uno de tus dedos en vasos distintos, cada uno proporcionando una sensación diferente: frío, calor, una superficie áspera o una textura suave. Aunque cada dedo experimenta sensaciones de manera individual y única, toda esa información es enviada simultáneamente a tu cerebro, que la procesa en conjunto, integrando las experiencias para darle una percepción completa y coherente de lo que estás sintiendo. Es como si cada dedo fuese un mensajero de su propia historia, pero el cerebro actúa como un director que organiza todas esas narrativas en una sola experiencia sensorial. Los seres, como fractales del todo, muestran cómo la ilusión de la separación permite a la fuente primordial experimentar y conocerse a sí misma a través de múltiples perspectivas. Y así, toda experiencia contribuye al conocimiento y entendimiento de la totalidad. ¿Qué somos para la fuente? Te invito a hacer un ejercicio para que tú mismo lo puedas comprender. Para nosotros será un instante. Para nuestra creación será toda una vida. Cierra los ojos e imagina un personaje original en este mismo momento. Da igual su naturaleza, la especie o forma, sencillamente piénsalo. ¿Lo tienes? Dale un nombre y céntrate en su apariencia. Ahora visualiza su historia desde su nacimiento hasta su muerte. Mientras te has sumergido en los detalles de su vida, has podido notar que, por un instante, te has olvidado de ti mismo. Has quedado completamente absorto en la existencia de ese personaje. Pero en algún momento, cuando tu atención vuelve a ti, te das cuenta de algo sorprendente. Ese personaje no sabe que tú eres su creador. Aunque tú has diseñado su vida, tú no eres él. Pero él es una extensión de tu imaginación, un fractal de tu alma. ¡Felicidades! Has creado una nueva realidad. De una manera similar, nosotros somos creaciones de una mente mayor, fragmentos de una esencia infinita, y a menudo olvidamos nuestra conexión con ella. Al igual que ese personaje en tu mente, nosotros somos reflejos de una conciencia más vasta, viviendo nuestras experiencias como si fuéramos independientes, aunque siempre estamos conectados. Este proceso de creación se divide en 3 dimensiones: materia, mente y espíritu. Cuando la fuente decide experimentar la existencia a través de un avatar, concentra su atención en esa forma particular. Aunque la experiencia de esa vida puede parecer larga para la creación, para la fuente es apenas un instante. Y como nosotros al imaginar un personaje, eventualmente la atención de la fuente regresa a sí misma, aunque haya estado completamente inmersa en esa creación por un instante. ¿Cómo es el proceso de creación? La creación sigue un ciclo continuo y dinámico regido por el principio fundamental de la dualidad, que es la base de nuestra realidad.
Todo en el universo existe en relación con su opuesto, luz y oscuridad, alegría y tristeza, amor y odio. Estos contrastes no son simples opuestos, sino están profundamente interconectados y se definen mutuamente. Sin uno, el otro perdería su significado. La dualidad es el motor que impulsa el movimiento, el cambio y el crecimiento, ya que nos permite comprender las distintas experiencias a través del contraste. Esto se rige por un movimiento pendular donde constantemente nos movemos de un extremo al otro. Este vaivén no implica un conflicto entre los polos opuestos, sino una armonía dinámica. A medida que los extremos se alternan, se genera un flujo continuo de energía que permite la transformación, aprendizaje y evolución. Su interacción permite la creación, ya que es la alternativa entre estos extremos donde se manifiestan nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento. Al principio de este ciclo, la fuente en su estado más puro y unificado dirige su atención hacia el proceso de convertirse en algo. Este impulso inicial marca el comienzo del acto de la creación. La fuente comienza un proceso en el que su vibración de energía disminuye progresivamente hasta alcanzar niveles muy bajos, donde la energía se materializa en su forma más densa. A este fenómeno se le llama involución, ya que la fuente se sumerge en su propia creación. Este proceso es similar a lo que acaban de experimentar al crear un personaje con la mente. Se han sumergido tanto en su personaje que por momentos se han desconectado de su propio ser y se han absorbido completamente en su creación, perdiendo temporalmente la conciencia de sí mismo. En su recorrido hacia los extremos, este péndulo se aleja más de la conciencia unitaria, permitiendo que la dualidad, la multiplicidad y la diversidad se expresen plenamente en el mundo físico y mental. Es en este punto donde la creación toma forma y se despliega en su variedad infinita, mientras que la conciencia parece haberse distanciado de su origen. A medida que el péndulo alcanza su punto máximo de alejamiento, comienza su viaje de regreso hacia la fuente. Este retorno es el inicio del estado evolucionario, que se ve como un regreso al equilibrio del péndulo del ritmo, un retorno al origen. La diferencia principal es que, mientras en la involución las fuerzas creativas se presentan de manera compacta y uniforme desde el principio, durante la etapa de evolución surge la tendencia a dividirse en partes individuales. Lo que al principio era una energía uniforme se transforma en muchas unidades de vida distintas, cada una altamente desarrollada. Estas unidades han avanzado en su evolución física, mental y espiritual, regresando así a la fuente original. ¿Reencarnamos siempre? La esencia de la existencia misma se refleja en la necesidad inherente de la fuente de experimentar emociones y contrastes. Es como un impulso natural, una búsqueda de emoción y crecimiento a través de la limitación temporal y la focalización de la atención en un punto específico. Es en este enfoque limitado donde se encuentra la verdadera esencia de la experiencia y el crecimiento. Imagina por un momento ser la misma fuente, omnipresente y omnisciente, pero también querer entrar en todo lo que existe y sentir cada cambio, cada movimiento, viviendo cada momento desde un punto de vista único y limitado, pero aún así conectado con todo lo demás. Entonces, durante un breve lapso de tiempo, desde esta perspectiva divina, decides encarnarte en la forma majestuosa de un árbol antiguo en el corazón de un bosque ancestral. Tu enfoque se convierte en el balanceo de las hojas, en el susurro del viento entre las ramas y en la vida vibrante que pulsa a tu alrededor. Es una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, una oportunidad para crecer y aprender a través del contraste y la limitación percibida. En este estado intermedio, eres tanto la fuente libre de todas las formas como la conciencia encapsulada en la experiencia arbórea.
Desde la perspectiva de la fuente, este momento es apenas un destello en la eternidad. Pero desde la perspectiva del árbol, puede parecer toda una vida, llena de experiencias, crecimiento y transformación. Es un recordatorio de que todas las formas de vida están interconectadas. Todas son expresiones de la misma conciencia universal. Todas son tuyas para explorar y disfrutar en este eterno viaje de autodescubrimiento y expansión. ¿La reencarnación es una imposición? La encarnación repetida es una elección consciente de experimentar y crecer a través de diversos desafíos y experiencias. Repito, desde la perspectiva de la fuente original, no hay víctimas ni perpetradores, solo expresiones individuales de la misma conciencia universal. Así, cada alma es tanto el arquitecto como el participante en su propia narrativa existencial. Y si hay alguna imposición, no es más que el fruto de sus propias limitaciones autoimpuestas. Reencarnación animal. Los animales son portadores de alma que eligen encarnar en cuerpos animales para su propio crecimiento y experiencia. Para seres más complejos como los humanos, la evolución de la conciencia ya no requiere aprender a través de la experiencia animal. Sin embargo, dado que todo es relativo, existe la posibilidad de que un alma que ya ha encarnado en formas más evolucionadas elija reencarnar en un animal, vegetal, mineral o incluso en un ser elemental. La encarnación voluntaria en formas que se deseen siempre está disponible, y si hay quienes desearían reencarnar en un animal o en una planta, ¿por qué no habría de ser posible? El proceso de encarnación es solo una fase en el viaje eterno hacia la totalidad. No hay muerte, solo una transición hacia un nuevo estado de ser. Cada ser es completo y parte de la fuente, buscando constantemente más expansión, conciencia y experiencia. El término animal es simplemente una etiqueta humana que separa a los humanos del resto de las especies. En realidad, todos somos recipientes de almas, y no hay diferencia esencial entre un cuerpo humano y uno animal. Ambos sirven como avatares para el crecimiento del alma en su trayectoria de evolución. Todas las formas de vida, humanas y no humanas, son fragmentos únicos de una única conciencia infinita, manifestaciones de la misma fuente que se despliega en cada ser. Es la fuente divina, experimentándose a sí misma a través de los ojos de lo diverso, desde cada rincón del cosmos. Ante ti está esa chispa imperecedera. Obsérvala con reverencia. Siente su presencia en todo lo que te rodea. Y comprende la profunda verdad de que la vida en todas sus formas es sagrada. ¿Buscas milagros? No hay que buscarlos, pues el mayor milagro está aquí, latiendo en cada instante. Cada momento es un testimonio de lo divino. Toda la existencia que ves y la que aún no puedes ver es el milagro que ya está ocurriendo. Ahora contempla a tu animal de compañía si tienes alguno y míralo con este pensamiento. Es la misma fuente, la misma esencia divina que habita en ti. Es la chispa eterna manifestada en una mente animal. Es el propio proceso de entendimiento y evolución a través de ese cuerpecito. Si estás esperando a un hijo, tómate un momento para sentirlo profundamente. Coloca tus manos sobre tu vientre, cierra los ojos y escucha sus latidos. Ese sonido, ese pequeño tambor que resuena dentro de ti, es el eco de la creación misma, el latido de la vida que brota desde la eternidad. En ese ser que crece dentro de ti está la chispa de lo divino, un cuerpecito que se está gestando para el alma que ha elegido esta vida, un alma que te eligió a ti como guía para su viaje.
Si ya tienes pequeños en casa, obsérvalos con este mismo pensamiento, en su risa, en su curiosidad, en su fantasía e incluso en sus inocentes mentiras. En sus ojos brillantes está la misma fuente explorando este mundo. Son almas que traen consigo el misterio de lo sagrado, aprendiendo y descubriendo a través de cada experiencia. Recuerda cada latido, cada gesto, cada susurro de la vida es un recordatorio del milagro que estás viviendo. Eres parte del ciclo eterno de la creación. Abraza este momento, porque en cada instante está el milagro de la vida misma. Hay quienes no lo logran ver de inmediato, y eso está bien, solo significa que aún tienen un poco más camino por recorrer. El entendimiento profundo llega cuando el alma está lista. Pero todo tiene su momento, y cada ser se encuentra exactamente donde debe estar en su proceso de crecimiento. Si no es en esta vida, será en la próxima, o quizás en alguna más adelante. La evolución del alma es un viaje sin prisas lleno de oportunidades para despertar. Así que, aunque la expansión no sea inmediata, confía en que llegará cuando sea el momento perfecto. La fuente siempre espera pacientemente el momento en que cada alma se reconozca en su totalidad. ¿Un feto tiene alma? La conciencia no surge de manera repentina en el momento del nacimiento o la concepción. Es un flujo continuo que se extiende a lo largo de muchas vidas y experiencias previas. Desde una perspectiva metafísica, la conciencia es una corriente constante de evolución y aprendizaje que se despliega a lo largo de la existencia del alma. Para que el alma se alinee con la vida que está a punto de tener, es necesario que haya una sincronización precisa de frecuencias entre el alma y su entorno inmediato. Antes de la concepción, el alma selecciona un contexto de vida que resuena con sus objetivos espirituales y evolutivos. Durante el embarazo, esta alineación se ve influenciada no solo por el estado emocional y mental de la madre, sino por todo el entorno que rodea el embrión. Imaginemos que un alma ha diseñado una vida que incluye tanto retos específicos como experiencias agradables. Para preparar el terreno para estas experiencias, el alma se asegura de que el entorno, incluyendo las frecuencias externas, esté en armonía con su plan de vida. Esto puede implicar que la madre, el entorno familiar y las circunstancias de la vida antes del nacimiento genere una vibración que coincida con los objetivos del alma. Por ejemplo, si un alma busca superar ciertos desafíos emocionales, el entorno puede presentar situaciones que reflejen o intensifiquen esas experiencias. Si la madre enfrenta una etapa de estrés o dificultades, estas vibraciones pueden ayudar a crecer el campo energético necesario para que el alma enfrente y trabaje en esos desafíos. Alternativamente, si el entorno es amoroso y estable, esto puede proporcionar experiencias agradables y nutritivas para otra alma que haya planeado esa experiencia. El punto de atención de cada individuo en el entorno contribuye a establecer un marco energético que corresponde a las metas y aprendizajes que el alma desea alcanzar en esta vida. La sincronización de esas frecuencias asegura que el desarrollo de la conciencia del alma esté en armonía con el propósito de vida que ha diseñado para sí misma. Todo este proceso asegura que la vida que el alma va a experimentar esté alineada con su plan espiritual y evolutivo, creando una experiencia de vida coherente con su propósito más profundo. Debo añadir que esto no implica que un feto carezca de vida, ya que el espíritu está presente en todo y el alma que va a encarnar ya está participando activamente en el cuerpo que va a utilizar para vivir sus experiencias. Enfermedades y defunciones a edades tempranas. Cuando un niño pequeño enfrenta una enfermedad grave, puede parecer una gran injusticia desde nuestra perspectiva cotidiana. Ver a un ser tan joven sufriendo puede generar una profunda sensación de tristeza e incomprensión. Sin embargo, desde una perspectiva más alta,
la realidad detrás de estas experiencias es considerablemente más compleja y matizada. Como ya les he explicado, el alma del niño ya está participando activamente en el diseño de su vida futura. Este proceso no comienza con el nacimiento, sino mucho antes, cuando el alma elige el contexto y las experiencias que serán parte de su viaje en la nueva encarnación. La enfermedad grave que enfrenta el niño puede ser vista como una manifestación de los objetivos y aprendizajes que el alma ha planeado para sí misma. Cada evento significativo en la vida de un niño, ya sea durante el embarazo o una enfermedad temprana, está intrínsecamente vinculado a un propósito mayor que el alma busca explorar y entender. Por ejemplo, si un niño nace con una enfermedad crónica, este desafío puede ser una oportunidad para el alma de aprender lecciones sobre la fortaleza, la resiliencia o la compasión. Estos desafíos pueden estar diseñados para permitir que el alma desarrolle cualidades y habilidades que son cruciales para su evolución espiritual. El proceso de alineación del alma con su vida futura incluye la preparación con las vibraciones del entorno. La enfermedad y otras dificultades pueden ser parte de una red más amplia de influencias que se diseñan para proporcionar al alma la experiencia que ha elegido. Esto puede involucrar no solamente el estado emocional y mental de los padres, sino también una serie de eventos y circunstancias que forman parte del tapiz de la vida del niño. A través de la enfermedad y otras pruebas, el niño y su familia tienen la oportunidad de explorar y comprender aspectos profundos de la existencia, como el amor incondicional, la aceptación y el crecimiento personal. Además, las experiencias del niño pueden tener un impacto profundo en su entorno familiar y comunitario, creando oportunidades para que otros también crezcan y aprendan. El desafío que enfrenta el niño puede inspirar a sus seres queridos a desarrollar una mayor empatía, compasión y fortaleza. De este modo, el propósito del niño puede extenderse más allá de su propia experiencia, influyendo positivamente en quienes lo rodean. ¿Dónde van los niños y bebés cuando fallecen? La apariencia física de un niño pequeño refleja el desarrollo del cuerpo en crecimiento, mientras que el alma que está vinculada puede tener una antigüedad considerable con una extensa trayectoria de apegos acumulados a lo largo de múltiples vidas. Cuando un niño fallece, su alma se une a la comunidad de almas, enfrentando los mismos desafíos que cualquier otro ser desencarnado. La niñez es una característica del cuerpo físico, no del alma en sí. En el caso de los bebés tampoco hay diferencia. El alma puede ser tanto joven como anciana, con sus propios vínculos emocionales y experiencias pasadas. Aunque el cerebro del bebé sirve como un intermediario entre el alma y el cuerpo físico, hasta que el niño alcance aproximadamente los 7 años, su conexión con el alma podría no estar completamente establecida. Por lo tanto, las manifestaciones del bebé están influenciadas por las impresiones y memorias del alma basadas en experiencias anteriores. Este fenómeno ayuda a entender por qué algunos niños pueden ser percibidos como fantasmas infantiles, así como los casos en que los niños regresan en forma de adultos para visitar a sus familiares. Existen casos en los que adultos fallecidos se manifiestan en forma de bebés o niños pequeños, generalmente en experiencias de progenitores desolados tras la muerte de sus hijos. ¿Las almas tienen sexo definido? A lo largo de nuestra existencia en este planeta, las almas atraviesan un ciclo continuo de reencarnación, alternando entre diversas manifestaciones, a veces como hombres y otras como mujeres. Este ciclo puede ser un intento de equilibrar energías y resolver el karma acumulado a lo largo de múltiples vidas. En esencia, las almas no tienen un sexo definido. Son entidades espirituales que trascienden las categorías físicas de masculino y femenino.
Sin embargo, a lo largo de sus encarnaciones, las almas pueden identificarse y manifestarse con un sexo particular en cada vida. La repetición de ciclos de reencarnación, alternando entre masculino y femenino, puede llevar a una disonancia entre la esencia interna del alma y su manifestación física en cada vida. Este proceso puede generar una sensación de separación entre el ser interno y el sexo con el que el alma se manifiesta en cada encarnación. La experiencia de vivir en diferentes sexos puede ser una parte fundamental del proceso de integración y comprensión de la identidad más allá de las limitaciones del sexo físico. ¿Por qué hay personas que no se identifican con su sexo? Durante el embarazo, el estado emocional y los pensamientos de la madre pueden influir en los patrones mentales y emocionales del alma que está por entrar. Estos patrones pueden tener un impacto en el futuro de la nueva vida, añadiendo una capa adicional de complejidad a la relación entre el ser interno y la forma física que asume al nacer. A pesar de los cambios de sexo y las diversas experiencias a lo largo de múltiples vidas, hay almas que conservan su esencia identitaria, así como sus ideales y valores fundamentales. Esta conservación puede dar lugar a situaciones en las que una persona siente que su identidad interna no coincide completamente con su cuerpo físico. ¿Es un error? De ninguna manera. No existen errores cuando se trata de explorar sensaciones y vivir nuevas experiencias. Las almas, como fractales de una fuente original, eligen atravesar diversas situaciones con el propósito de ampliar su comprensión de sí mismas. Cuando un alma se identifica como mujer y nace en el cuerpo de un hombre o viceversa, responde a su profundo deseo de experimentar y ahondar en el entendimiento que implica vivir en diferentes circunstancias. Estas vivencias incluyen tanto momentos positivos como desafíos, muchos de los cuales emergen de prejuicios o perspectivas externas. En estos casos, dichas perspectivas pueden asumir un rol antagonista, formando parte de un pacto álmico, aunque sin recordar conscientemente que pertenecen a ese acuerdo. Estas almas comprenden plenamente su situación y el cuerpo en el que han decidido encarnar. Cada uno elige enfrentar estos retos con el fin de aprender y evolucionar espiritualmente. Las experiencias difíciles o dolorosas no deben ser vistas como fracasos, sino como oportunidades para el crecimiento espiritual que profundizan el sentido de existir bajo formas y contextos diversos. Es importante entender que estos casos representan una minoría, y no deben confundirse con el caos sembrado por ciertos grupos influyentes que, con oscuros propósitos, manipulan a quienes aún están en las primeras etapas de su desarrollo. Esto constituye una cuestión completamente distinta. ¿Los signos zodiacales influyen en la personalidad? En el ámbito de la astrología, el signo zodiacal de una persona no determina su personalidad de forma directa. En realidad, se considera que una persona nace bajo un signo específico porque su carácter preexistente vibra en sintonía con ese signo zodiacal en particular. Cada signo del zodíaco y cada fecha de nacimiento poseen una frecuencia vibratoria única. Esta resonancia vibracional sugiere que hay una armonía preestablecida entre la naturaleza esencial de la persona y las características asociadas con su signo zodiacal. Esto refleja una continuidad de identidad a lo largo del tiempo, mostrando que la esencia de la persona y su signo zodiacal están en sintonía desde antes de su nacimiento. ¿Es cierto que el alma pesa 21 gramos? ¿Cuánto pesa tu atención? La noción de que el alma pesa 21 gramos se originó en un estudio llevado a cabo por el Dr. Duncan McDougall en 1907. Este médico y farmacéutico de Massachusetts se dedicó a investigar la posibilidad de que el alma tuviera un peso físico, que pudiera ser medido mediante la diferencia de peso en un cuerpo antes y después de la muerte. Esta teoría no tiene ninguna lógica, pues en primer lugar, ese punto de atención no está sujeto a las leyes físicas, que éstas a su vez son manifestaciones de la mente creadora.
para que lo entiendan. Al igual que en un videojuego, donde el peso del personaje controlado por el jugador no cambia físicamente debido a la atención del jugador, la idea de que el alma tiene un peso medible es cuestionable desde la misma perspectiva. El punto de atención del jugador en el avatar no afecta su peso físico en el mundo del juego, ya que el peso del personaje no está determinado por la atención del jugador. El punto de atención no está sujeto a las leyes físicas en el sentido convencional, y desde una perspectiva más amplia, las leyes físicas son simplemente manifestaciones de la mente creadora, y el alma opera en un plano más allá de estas limitaciones. Rituales y rezos en el sepelio. Cuando alguien fallece, es común que experimente un estado de desconcierto, y en este contexto, los rituales y oraciones pueden actuar como una guía en su tránsito post-mortem. Es crucial entender que la intervención de los vivos puede ejercer una influencia significativa y en ocasiones peligrosa en el destino del difunto. Aquellos sin una orientación clara pueden quedar atrapados en ciclos interminables de confusión y obsesión, incapaces de avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo espiritual. Durante el funeral, la percepción del fallecido es impactada por la intensa atención que su conciencia recién liberada percibe en ese momento. En esta etapa, las oraciones y los lamentos de los familiares y amigos son captados y pueden afectar su percepción subjetiva. Desde la perspectiva del fallecido, las oraciones pueden ser vistas como una guía hacia determinadas creencias religiosas o divinidades, reforzando así su tendencia hacia ciertos caminos espirituales. Esta interpretación es utilizada por las instituciones religiosas para fortalecer su control sobre las almas y mantener su influencia. Las oraciones durante los funerales, a menudo repetitivas y ceremoniosas, pueden funcionar como mantras diseñados para influir en la percepción del fallecido y orientar su atención hacia aspectos espirituales específicos. Aunque pueden ser efectivas en algunos casos, aquellos con una comprensión espiritual más avanzada y consciente pueden ser inmunes a estas influencias externas y seguir su propio curso independientemente de las oraciones de sus seres queridos. ¿Qué se recomienda? Para abordar esta situación, es importante interactuar directamente con el difunto y proporcionarle orientación y perdón por cualquier culpa o conflicto que haya experimentado en vida. Este acto de liberación del karma puede ayudar al fallecido a encontrar la paz y el camino hacia adelante en su viaje espiritual. Comunicación verbal. Dado que muchos difuntos pueden no estar conscientes de su capacidad para comunicarse mentalmente, es más efectivo hablarles en voz alta para asegurarse de que pueden escuchar y recibir el mensaje. Aunque todos poseemos la capacidad de la telepatía, las creencias arraigadas del difunto pueden limitar su percepción mental. Por lo tanto, la comunicación verbal directa puede ser más efectiva para aquellos que están en un estado de conciencia más básico o confundido. ¿Existe la condenación eterna del alma? En la esfera de la evolución espiritual, la presencia o ausencia de un cuerpo físico no limita el crecimiento de un individuo. Se afirma que todo lo que existe es intrínsecamente eterno, sin principio ni fin, y que la creación y la destrucción son meras ilusiones. Consideremos un fenómeno paranormal recurrente. Un espectro deambula incesantemente los pasillos de una antigua residencia. Aunque parezca estar en un ciclo perpetuo desde nuestra perspectiva, desde el punto de vista del espectro hay una posibilidad de cambio, una necesidad de romper con la monotonía de su obsesión. Este ciclo continuo de sufrimiento eterno se manifiesta especialmente en casos de experiencias traumáticas extremas, como la muerte en condiciones de tortura. La intensa atención de estos eventos puede generar una repetición interminable de la angustia, atrapando al alma en un estado de perpetua desdicha.
Sin embargo, se postula que incluso en las circunstancias más desafiantes, existe una oportunidad para la transformación y la liberación. El alma, al expandir su conciencia, puede encontrar el camino hacia una nueva comprensión y liberarse de los lazos del sufrimiento pasado. Este proceso de evolución espiritual, aunque complejo y arduo, es una manifestación constante de la naturaleza eterna del ser y su capacidad inherente para trascender las limitaciones del tiempo y el sufrimiento. ¿Es apropiada la definición más allá al referirse al destino del alma? La expresión más allá, cuando hablamos del destino de las almas, no se refiere a una distancia física, sino a un estado de conciencia, dimensión o realidad diferente a la experiencia terrenal. Hay que comprender que no hay un desplazamiento físico entre diferentes planos de existencia. Las almas no viajan de un lugar a otro, ya que no existen distancias ni destinos en el sentido convencional, y si las hay, son solo ideas limitantes. La clave está en el punto de atención y en el estado vibratorio de cada alma que determina en qué realidad o plano se encuentra. En términos más simples, cada persona en todo momento y lugar está simultáneamente presente en todas las densidades. La percepción de la realidad depende del estado mental, las creencias y la frecuencia vibratoria individual, que crean la ilusión de estar en un plano específico. Lo que se percibe como real o a través de los sentidos físicos es en última instancia una manifestación de estas creencias y percepciones. Además, estos puntos de atención individuales se ven influenciados por los denominados acuerdos de percepción, que son los consensos que creamos al interactuar con otras conciencias para compartir una realidad en común. Existen almas que no están enfocadas en planos espirituales elevados porque perciben la realidad de manera muy personal según sus apegos y creencias. Esto hace que seres como egregores o entidades desencarnadas atrapadas en su propio sufrimiento las noten. Incluso pueden ser captadas por energías que se adquieren al campo energético, ya que están en la misma frecuencia. En casos de un fuerte apego al cuerpo físico, el individuo puede no ser consciente de su propia transición. Esto puede resultar en la aparición de un cuerpo astral que replica la forma física anterior del individuo. Este fenómeno puede llevar al individuo a transitar por lugares familiares, como las calles de su ciudad natal, sin darse cuenta de su estado post-mortem, y de que todo cuanto ve es una manifestación de lo que conocía en vida. Obsesionado con las preocupaciones y deseos no resueltos, el individuo puede quedar atrapado en ciclos repetitivos de experiencias traumáticas. Y esto, debo decir y auguro, que es el destino del 99,9%, siendo muy optimista, de las personas que viven en este planeta en la actualidad. ¿Es así cuando se crea el bajo astral? La creación de alianzas y la formación de un submundo astral emergen cuando los individuos fallecidos toman conciencia de su situación. En este reino, la realidad se moldea según la percepción y los recuerdos de los fallecidos, lo que resulta en una representación distorsionada del mundo físico. Este mundo astral, a menudo sombrío y deformado, refleja el plano físico con cambios extraños y deformaciones. En estos planos astrales, denominados inferiores, las almas no siempre buscan salir de ahí, ni tampoco el conocimiento espiritual. Algunas prefieren formar grupos que replican estructuras familiares de su vida pasada, pandillas, sectas o agrupaciones basadas en afinidades y creencias compartidas. Estos grupos reflejan dinámicas sociales conocidas, pero con un giro oscuro y peligroso, intensificando los comportamientos y dinámicas negativas de la vida terrenal. Además, este mundo astral está diseñado por los acuerdos de percepción de todas esas almas,
lo que significa que la realidad que experimentan es una manifestación colectiva de sus creencias, miedos y deseos compartidos. En este entorno, las almas crean y participan en realidades que refuerzan sus perspectivas y experiencias previas, perpetuando ciclos de comportamiento y pensamientos que pueden ser difíciles de romper. Lo que distingue a estas agrupaciones espirituales es su tendencia a perpetuar comportamientos destructivos que ya mostraban en vida. Sin las restricciones físicas, estas almas actúan con total libertad en sus acciones negativas y agresivas. Es común que muchos de sus miembros no sean conscientes de su propia muerte, viviendo en una negación constante de su estado espiritual. Esta falta de conciencia contribuye a la persistencia de sus patrones de conducta destructiva. Por otra parte, algunos individuos eligen permanecer en estos planos inferiores debido a la familiaridad y comodidad que encuentran en un entorno que refleja sus oscuros pensamientos y deseos. Para ellos, estos lugares representan un refugio donde pueden continuar sus viejas prácticas sin restricciones morales o sociales. ¿Qué diferencias hay entre el bajo y el alto astral? Las percepciones y creencias de un grupo de personas forman la realidad en la que viven. Cuando todos están de acuerdo sobre algo, eso se convierte en su verdad. Esto no solo sucede en el mundo físico, sino también en otras densidades o niveles de existencia donde nuestras mentes pueden crear entornos de amor y paz, o guerras y sufrimiento. Es importante entender que estos lugares son tan físicos desde el punto de vista de las almas como lo es el mundo real para ti. Todos los planos, incluyendo la fisicalidad en la que te encuentras, son construcciones de nuestras percepciones y pensamientos individuales y colectivos. Lo que sentimos como sólido y real es en realidad una proyección mental. Cada persona y grupo crea su propio entorno a través de sus pensamientos y conciencia. Además, las definiciones de alto o bajo para describir estas diferentes densidades son solo referencias para distinguir entre las diversas realidades que se pueden experimentar. Ninguno de estos planos está literalmente por encima o debajo de otro, sino que representan diferentes niveles de conciencia y percepción. Así, cada plano existe como una manifestación única de la conciencia colectiva, donde las realidades se forman y evolucionan de acuerdo con los acuerdos de percepción y las creencias compartidas por las almas que lo habitan. En términos metafísicos, los distintos planos de existencia se distinguen por sus frecuencias y vibraciones. No olvidemos que todo, absolutamente todo, está en movimiento. La diferencia es su velocidad. Visto desde una perspectiva lineal, el alto astral vibra en una frecuencia dominante correspondiente a la sexta densidad, mientras que el bajo astral se encuentra en una frecuencia más baja, situada por debajo de la cuarta densidad. La tercera densidad, estado en el que vivimos y compartimos con los desencarnados, presenta un desafío para conectar con frecuencias más elevadas, debido a la gran diferencia vibracional. Esta barrera vibratoria explica por qué en nuestra existencia actual es difícil recordar vidas pasadas o acceder a conocimientos espirituales profundos. Sin embargo, cuando la conciencia asciende a la sexta densidad, comienza a revelarse una conexión más clara con las memorias de las vidas anteriores y el saber espiritual. A pesar de esta dificultad, la tercera densidad está más cerca de la cuarta, con lo cual comparte una afinidad vibracional. Es en esta cuarta densidad donde residen los controladores, seres que pueden observar y manipular nuestra realidad sin que los percibamos. Cabe destacar que la tercera densidad es un entorno artificial e ilusorio. No es fácil trascender esta densidad, se requiere conocimiento para saber morir correctamente.
Las creencias limitantes o los apegos, sin importar su naturaleza, nos mantendrán atrapados en esta tercera densidad, ya sea en un cuerpo físico o sin él. Los estímulos negativos que consumimos, como contenido relacionado con el terror, la violencia o incluso noticias distorsionadas, pueden bajar nuestra frecuencia, alineándonos con energías más densas y negativas. Esto no solo afecta nuestra frecuencia vibracional, sino que también influye en nuestro bienestar físico y emocional. Asimismo, conflictos familiares, laborales, problemas económicos, decisiones que tomamos movidos por ideologías sin saber las verdaderas consecuencias, o cualquier tipo de situación que percibamos como negativa, tienen el mismo efecto, debilitando nuestra conexión con frecuencias más elevadas y atrayendo vibraciones más bajas. Por ello, es esencial ser consciente de lo que consumes y de las emociones que permites que dominen tu experiencia, ya que eso es lo que atraerás. Por otra parte, se ha demostrado que personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y han logrado visitar el alto astral suelen regresar con recuerdos y cambios significativos en sus vidas. De hecho, han sentido angustia y enojo hacia los médicos que lograron devolverlos a la vida. Ese estado de paz es imposible describirlo con palabras, y esto se debe a que al entrar en esas frecuencias del alto astral, sintonizan con frecuencias difíciles de captar en esta densidad. Así, sus vidas experimentan un cambio profundo que los marca de forma permanente, afectándolos en todos los aspectos de su existencia y transformando su manera de ver el mundo para siempre. Para entender mejor cómo funcionan los armónicos de frecuencia del alto astral, podemos usar la analogía de escuchar una canción que te transporta a un momento de tu pasado. Esta canción tiene un armónico de frecuencia que puede hacerte recordar y vivir momentos que apenas recordabas. De manera similar, los armónicos de frecuencia del alto astral pueden activar recuerdos profundos o experiencias que no están presentes en la conciencia diaria. Estos armónicos de frecuencia son difíciles de encontrar en esta densidad y generalmente se sintoniza con ellos a través de una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, esto no significa que sea la única forma. La meditación constante, un buen trabajo de sombras y una mente consciente también son caminos válidos y, aunque más largos, siempre serán menos trágicos. ¿Solo reencarnamos en la Tierra? La intención detrás de hacer creer a los humanos que son la única especie en el universo es precisamente mantenerlos en un ciclo de ignorancia y limitación. Si una persona cree que la Tierra es el único lugar donde existe vida, su perspectiva del cosmos y de su propio potencial se reduce drásticamente. Esta creencia limita la capacidad del alma para explorar otras experiencias y civilizaciones. Desde esta perspectiva, cuando un alma desea experimentar nuevas sensaciones y aprendizajes, se ve forzada a regresar a la Tierra, ya que es el único lugar que conoce como real. Este ciclo de reencarnación se perpetúa porque la mente, condicionada a aceptar una visión limitada del universo, no concibe la posibilidad de otras existencias o realidades más allá de la física terrestre. Por lo tanto, la idea de ser la única especie crea un confinamiento espiritual, bloqueando la expansión de la conciencia hacia otras experiencias intergalácticas o densidades más elevadas. Es importante señalar que el universo que podemos percibir desde nuestra posición en la Tierra corresponde a una quinta densidad, aunque nuestra percepción está limitada a la tercera densidad. Debido a esta limitación perceptiva, hay planetas que desde nuestra perspectiva de tercera densidad nos parecen inhóspitos e incluso desolados. No obstante, si pudieran ser observados desde la perspectiva de una quinta densidad, estos mismos planetas podrían parecer auténticos paraísos. En este sentido, la materia oscura, un término ampliamente aceptado en la ciencia para describir lo que no podemos ver ni comprender del todo,
representa una presencia que va más allá de lo visible. En la quinta densidad existen realidades vibracionales y energéticas que permanecen fuera del alcance de nuestros sentidos y tecnologías. El universo alberga niveles y dimensiones desconocidos que continúan eludiendo nuestra comprensión. Pero este tema será explorado con más profundidad en futuros vídeos. Almas gemelas. En planos superiores de existencia, la dualidad se disuelve casi por completo. Las almas en estos niveles han expandido su conciencia al integrar plenamente los aspectos femeninos y masculinos. En estos estados elevados no se percibe a los seres como hombres o mujeres, sino como entidades que han armonizado y aceptado ambas energías dentro de sí, creando una unidad indivisible. Las cualidades de cada sexo se funden, ya no distinguiéndose como pertenecientes a uno u otro. Sin embargo, cuando las almas que comparten una misma esencia se encuentran en planos más bajos de existencia, como la quinta, la cuarta o la tercera densidad, suelen enfrentarse a obstáculos para unirse completamente. Estas barreras pueden presentarse en forma de diferencias de edad, tiempo, distancia o cualquier circunstancia que indique que ambas deben vivir experiencias individuales. La vida terrenal, con sus desafíos y limitaciones, demanda que cada alma experimente, crezca y evolucione por sí misma. Aunque la conexión entre estas almas es profunda y atemporal, el universo coloca estos desafíos para asegurar que ambas completen su ciclo de aprendizaje personal. Solo después de haber transitado sus caminos individuales, pueden volver a unirse de una forma más completa y consciente. Esta conexión implica un conocimiento mutuo a lo largo del tiempo, y en los niveles más elevados, estas almas son en realidad una sola entidad. Se expresan de distintas formas en los planos más bajos, pero en esencia son una sola alma manifestándose de diversas maneras. Fragmentación de almas. El ADN se presenta como la manifestación física de la memoria de un ser, englobando todo lo que define su alma. Esta información genética actúa como una guía para que las células se organicen y formen un patrón único y específico. En esencia, el ADN de una persona puede considerarse como la encarnación material de su identidad esencial, es decir, de su alma. La forma más fácil de entender lo que es una fragmentación del alma es pensar en gemelos. Durante el desarrollo prenatal de los gemelos, los grupos de células en el vientre materno comparten el mismo ADN, siendo esencialmente clones idénticos. Estos cuerpos, aunque productos del mismo diseño genético de una única alma, son dos entidades físicas distintas. Incluso en el útero, estos cuerpos ofrecen a la misma alma dos puntos de percepción distintos debido a su posición espacial. Al nacer, estos cuerpos comienzan a experimentar la vida de manera individual, ya que la familia y la sociedad los tratan como dos seres separados. A medida que los gemelos viven sus vidas, empiezan a tener experiencias diferentes que los desarrollan como individuos distintos. Este proceso marca la aparición de la fragmentación del alma. Inicialmente, los gemelos compartían una sola alma, pero con el tiempo, cada uno sigue su propio camino, tanto en la vida como más allá de ella. Pese a esta diferenciación, los gemelos suelen tener una conexión extremadamente fuerte que puede manifestarse a nivel telepático y en una sorprendente sincronización de gustos y elecciones de vida. Estudios han demostrado que gemelos separados al nacer, sin conocimiento de la existencia del otro, a menudo comparten los mismos intereses, estilos de moda y hasta patrones similares de envejecimiento y desarrollo de carreras. Esta coincidencia se debe a que, antes de esta vida, los gemelos eran una sola entidad. Traen consigo un mapa inconsciente de su plan de vida, resultado de sus experiencias en vidas anteriores.
Este plan de vida compartido refleja la continuidad que precede a su actual existencia física separada. De esta manera, las almas se fragmentan definidas por un conjunto de experiencias y recuerdos acumulados a lo largo de sus vidas aparentemente ilimitadas. La esencia de quién es cada uno y hasta dónde llegan sus límites se basa en la memoria y las vivencias que han tenido en sus múltiples existencias. La mayor parte de la fragmentación del alma ocurre en el plano espiritual, debido a la capacidad de empatía que prevalece en ese estado de alta frecuencia. En ese nivel, los seres sienten una necesidad profunda de experimentar las vivencias de otros para expandir aún más sus propias almas a través de esas experiencias. Las almas comparten sus vivencias entre sí durante la vida, e incluso más allá de las experiencias directas, intercambian ideas y conceptos casi hipotéticos sobre situaciones que les gustaría experimentar. Este intercambio ocurre tanto en el plano material como en el espiritual. En el mundo de los espíritus, la percepción del yo es mucho más amplia, y aunque el velo del olvido aún existe, es mucho más tenue, permitiendo una mayor integración de identidades. En este contexto, las almas no solo conservan una fuerte sensación de identidad propia, sino que también absorben partes de identidades de otros, lo que las expande y nutre espiritualmente. Este fenómeno explica por qué la fragmentación del alma es más prominente en el plano espiritual. Está intrínsecamente ligado a los acuerdos prenatales de cada alma o grupo de almas que establece antes de encarnar, los cuales delinean el plan de vida que seguirán. Estos planes de vida trazan los límites de las experiencias a vivir, definiendo así lo que se experimentará y, en consecuencia, moldeando la identidad del yo. Este proceso resulta en la aparición de un nuevo punto de atención, creando una nueva alma y por ende llevando a cabo la fragmentación del alma. ¿Pero por qué se fragmentan? Las almas tienen una tendencia a desear cosas simultáneamente. Este anhelo de varias metas o deseos al mismo tiempo es lo que genera la fragmentación. Las almas de los gemelos comparten el mismo origen y pasado. Al nacer, son dos almas que no presentan diferencias sustanciales entre sí. Este punto de inicio en común marca el comienzo de sus vidas. Pero desde ese momento comienzan a formarse y desarrollarse a través de diversas experiencias que cada gemelo va acumulando a lo largo de su existencia. Aunque sus almas son indistinguibles, al principio de todo, cada uno de ellos pronto comenzará a percibir el mundo desde su propia perspectiva única. Por ejemplo, uno puede sentir atracción por la música mientras que el otro encuentra fascinación en las ciencias. Estas diferencias en intereses y experiencias se incrementan a medida que crecen. Es importante recordar que un alma no es una entidad estática o predefinida. Más bien se moldea continuamente a través de las experiencias vividas y las decisiones tomadas. Cada alma es una construcción progresiva, un reflejo de la vida que lleva y de las lecciones que hace. Por ejemplo, si uno de los gemelos decide viajar y explorar el mundo mientras que el otro elige una vida tranquila en su ciudad natal, sus almas se formarán de manera distinta debido a estas experiencias divergentes. Con el paso del tiempo, estas diferencias en experiencias se vuelven más pronunciadas. Aunque los gemelos comiencen sus vidas en el mismo entorno, sus caminos se bifurcan, llevando a que acumulen vivencias y aprendizajes únicos. A medida que van creciendo, estas experiencias contrastantes resultan en almas que, aunque comparten un pasado en común, son notablemente diferentes en su composición actual. No obstante, es crucial reconocer que, a pesar de estas diferencias, los gemelos siempre mantendrán una base común. Este fundamento es su pasado compartido, incluyendo las experiencias de vidas pasadas que influyen en su vida actual. Por ejemplo, ambos pueden tener una inclinación innata hacia la compasión debido a experiencias previas,
pero cómo expresan esa compasión puede variar significativamente dependiendo de sus vidas individuales. Fusión de almas. Estas almas se unen por las mismas razones que se fragmentan, pero en dirección opuesta. Comparten sus intenciones y deseos para sus próximas vidas. Desde esta perspectiva, la fragmentación es solo una ilusión, resultado de las ideas sostenidas en cada momento. En este estado, las almas intercambian una cantidad asombrosa de ideas, definiendo sus futuras experiencias y deseos, todo en un contexto que trasciende el tiempo lineal. Esta interacción permite que cada alma incorpore las experiencias y conocimientos de las demás, influyendo así en la planificación de su próxima encarnación. Aunque un alma no haya experimentado ciertos eventos en su última vida, se enriquece al compartir y recibir las vivencias de otras. ¿Qué define la densidad en la que nos encontramos? En realidad menciono las densidades solo como un referente. Son simplemente referencias para describir diferentes niveles de conciencia o estados de ser. Todos coexistimos en todas las densidades simultáneamente. Lo único que determina en cuál de estas densidades te encuentras es tu atención, que está definida por tus pensamientos, creencias y emociones. Considera este ejemplo. Si vas caminando por la calle y hay un billete tirado a tus pies, pero no lo ves, ¿existe realmente para ti? Aunque el billete esté en la misma frecuencia dominante en la que tú te encuentras, simplemente no lo percibes porque no está en tu campo de atención. Solo ves lo que quieres ver. Lo mismo ocurre con nuestra percepción de la realidad. Aunque estemos rodeados de una infinita variedad de experiencias y frecuencias, solo somos conscientes de aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Incluso en la frecuencia o densidad en la que nos encontramos, somos incapaces de ver la totalidad de lo que nos rodea debido a la limitación de nuestra percepción. Y si somos incapaces de ver la totalidad de nuestra densidad, ¿cómo pretendemos ver otras densidades? En la tercera densidad, que es lo que comúnmente conocemos como nuestra vida cotidiana, nuestra percepción de la realidad está fragmentada y limitada. Esto se debe en parte a que nuestra mente rara vez se encuentra en el aquí y ahora. En lugar de ello, estamos constantemente preocupados por cuestiones externas y superficiales. Estamos pegados a teléfonos móviles, absorbidos por las redes sociales y las vidas ajenas, distraídos por noticias diseñadas para manipularnos emocionalmente y sumidos en discusiones sobre asuntos que, en el fondo, no deberíamos prestarle atención, como debates sobre la forma de la Tierra o sobre cuál Dios es el verdadero. La tercera densidad, aunque más burda y aparentemente material, tiene una capacidad sorprendente para desconectarnos de nuestra verdadera naturaleza. Nos envuelve en una maraña de distracciones, llenándonos de ruido mental y emocional que nos aparta de nuestra auténtica esencia. Este nivel de existencia está marcado por una constante distracción y una desconexión de nuestro propio poder. Nos atrapa en un ciclo interminable de preocupaciones materiales y conflictos internos, dejando poco espacio para que exploremos nuestro ser profundo. En esta densidad se produce una especie de desconexión del subconsciente, mientras que el consciente se vuelve incapaz de cuestionar lo que se le presenta. Las personas tienden a aceptar cualquier cosa que les digan, defendiéndolas a capa y espada incluso cuando parece completamente irracional. Sin embargo, este es un tema que abordaremos más a fondo en un futuro vídeo sobre el libre albedrío, que seguramente te sorprenderá. Para romper con este ciclo y trascender la tercera densidad, es esencial realizar un esfuerzo consciente por mantener nuestra atención en el presente, en el aquí y ahora, y dirigir nuestra mirada hacia el interior sin perder nuestra conexión con el mundo.
Es como mirar las estrellas. Puedes soñar con el infinito, pero sin dejar de sentir tus pies firmemente plantados en la tierra. Solo desde ese equilibrio podemos comenzar a percibir la realidad en su totalidad y descubrir el vasto universo que se despliega más allá de las limitaciones que nos imponemos. No te dejes atrapar por la imagen gris y grotesca que a menudo se nos presenta de esta vida. Hay mucho más por descubrir cuando logras trascender las distracciones superficiales y conectas con tu esencia más profunda. Es fundamental además arrancarse el miedo. El miedo es una herramienta poderosa que se utiliza para mantenerte atrapado en la tercera densidad. Es el miedo a lo desconocido, a la pérdida, al dolor, lo que limita nuestra capacidad de ver más allá de lo que creemos conocer. El miedo nubla nuestro juicio y nos impide conectar con nuestra verdadera esencia y potencial. Para liberarte y trascender, es esencial confrontar y superar tus miedos. No apartarlos, sino integrarlos. Al hacerlo, te permites abrir tu conciencia a nuevas posibilidades y niveles de existencia. No lo olvides, somos seres eternos experimentando vidas limitadas. Cada experiencia que vivimos en esta tercera densidad es solo una pequeña fracción de nuestro vasto ser, una oportunidad para aprender, crecer y recordar quiénes somos realmente. Aunque nuestras vidas aquí parezcan restringidas por el tiempo, el espacio y nuestras propias percepciones, en realidad somos mucho más que esta existencia terrenal. Cada momento, cada emoción y cada desafío forman parte de un viaje más grande, un camino hacia la expansión de nuestra conciencia y el redescubrimiento de nuestra verdadera esencia. No dejes que las limitaciones de este mundo te hagan olvidar tu verdadera naturaleza infinita. Y una cosa más, no menos importante. A menudo me preguntan, ¿de dónde proviene esta información? Esa pregunta me recuerda a cuando señalo la luna y en lugar de mirarla se quedan observando mi dedo. No les pido que me crean sin más, ni que se queden atrapados en la duda sobre mis fuentes. Al contrario, les invito a reflexionar, a cuestionar, a investigar aquello que les resuene de manera más profunda y a descartar sin reparos lo que no les resulte útil. El uso de tu propio criterio es esencial y no deberías perder el tiempo debatiendo quién tiene la razón o qué opinión es más válida. Es fundamental dejar de enfocarse en las acciones o palabras del político de turno o en cómo los demás manejan sus vidas. El verdadero trabajo está en tu interior, ya que solo a través de este esfuerzo podrás trascender el interminable ciclo de existencia en esta densidad. Lamentablemente, solemos dar por ciertas las palabras de quienes ostentan títulos o reconocimientos, como si ello garantizara la verdad de lo que dicen. No es raro que bajo el peso de un título se acepten sin cuestionamiento ideas que, vistas con detenimiento, podrían ser completamente absurdas. Por otra parte, hoy en día hay oleadas de personas que dicen ser lo que no son. Antes de soltar auténticas barbaridades, comienzan afirmando que son psicólogos o expertos en el tema que van a tratar, solo para evitar que los demás cuestionen lo que dicen de alguna manera. Y con todo esto no les digo que no pregunten, solo les pido que sepan preguntar. Nunca deben olvidar la aplicación de la madre de todas las preguntas. ¿Por qué? Esa simple pregunta ha sido el motor que ha impulsado la evolución del conocimiento humano y de nuestra comprensión. Gracias a ella hemos explorado los misterios de la existencia, de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Es ese impulso innato de querer entender, descubrir y trascender lo conocido lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. No permitas que nadie te prive de cuestionar en ningún ámbito, especialmente el religioso o el político. Tampoco consientas que insulten tu inteligencia con respuestas evasivas o un simple porque sí. Tienes el derecho de exigir claridad y contexto.
cualquier persona que responda de manera vaga pierde credibilidad al instante. Las preguntas profundas merecen respuestas claras y bien fundamentadas. No aceptar menos es un acto de respeto hacia tu propia inteligencia y curiosidad. Y si alguien no puede ofrecer una respuesta coherente o proporcionar el contexto adecuado, su postura pierde valor. La búsqueda de la verdad no debe detenerse ante la ausencia de respuestas, sino animarnos a seguir explorando y preguntando. Jamás te sientas avergonzado por cuestionar, incluso aquellas cosas que parezcan triviales o absurdas. Para mí es más vergonzoso aceptar que el pasto es verde porque sí, que atreverse a preguntar por qué es así. Y algo de lo que estoy completamente seguro es que una amplia parte de la población mundial ni lo sabe ni se lo cuestiona. Eso sí, son los mismos que cuestionan la forma toroidal del planeta y aceptan lo que les dicen sin hacer uso del por qué. Esta pregunta debe aplicarse a toda información que te llegue, sin importar la fuente ni los títulos de quien la transmita. Cuestiona todo, incluso este canal. Al hacerlo comenzarás a desmantelar creencias limitantes y a profundizar en la comprensión de tu propia realidad y del universo en su conjunto. Nunca dejes de preguntar, porque en la búsqueda reside la clave de la expansión de tu conciencia. También es importante recordar que cada uno de nosotros habita su propia realidad, su propia verdad y su propio universo. No hay maestro más sabio que tu ser interior, tu auténtico yo. Escúchalo con atención. A lo largo del camino muchos intentarán guiarte, compartiendo su sabiduría, pero también sus propias limitaciones. Y no te digo que no escuches a los maestros, solo que no aceptes todo lo que dicen como una verdad absoluta. Toma aquello que resuene en tu interior y que sea útil para tu proceso de autoconocimiento. Es esencial recordar que ellos, al igual que tú, están transitando el mismo sendero. Aunque su orientación puede ser valiosa, nadie posee el conocimiento absoluto salvo el todo. Me gustaría aclarar que lo que comparto surge de experiencias personales que he acumulado a lo largo de los años. No se trata de afirmaciones demostrables en un sentido científico, sino de vivencias subjetivas. Sin embargo, si has atravesado situaciones similares y no has encontrado una explicación clara, es posible que mis reflexiones resuenen contigo y te ofrezcan una perspectiva que te ayude a comprender mejor tu propia experiencia. Y si no conectan en absoluto contigo, no hay mucho más que añadir. Como dijo San Agustín, para quien quiera creer, tengo 1000 razones. Para quien no quiera creer, no tengo ninguna. Así que sigue preguntando y explorando. Es en la búsqueda misma donde se encuentra la verdadera expansión de tu conciencia y la trascendencia de la existencia en esta densidad. La muerte y la vida no son más que conceptos moldeados por nuestra perspectiva. Todo es una unidad, un proceso de autoobservación en búsqueda de comprensión y entendimiento. El tiempo, en su esencia, no es más que una interpretación de las secuencias de nuestros pensamientos dentro de un mundo compartido por otros puntos de atención que hacen así esta frecuencia dominante. Así estamos simultáneamente vivos y muertos. El tiempo y la distancia se forman en la realidad que construimos con nuestra mente. Somos solo nosotros y el reflejo de nuestro interior en todo aquello que interpretamos como ajeno, siendo así una realidad que surge de nuestros propios pensamientos. Vive y expande, pues esa es nuestra verdadera esencia. Para quienes buscan la sabiduría y vibran en luz y armonía, debo decirles que al igual que todos nosotros, volveremos a este mundo. No se trata de trabajar para alcanzar el cielo, sino cultivar la conciencia desde nuestro cuerpo etérico. Nuestra verdadera misión es experimentar la vida de manera más consciente, sin dejarnos arrastrar por las frecuencias bajas originadas en los traumas y bloqueos de vidas anteriores. En ese despertar y en esa claridad radica el verdadero propósito de la vida.
La temática que hemos abordado es tan vasta y compleja que, sin duda, quedan preguntas por responder y numerosos aspectos por explorar. Si has llegado hasta este punto del vídeo, quiero felicitarte sinceramente, ya que pocas personas poseen esa admirable capacidad de atención, especialmente en estos tiempos tan acelerados y llenos de distracciones. Te invito cordialmente a compartir tu opinión o a plantear cualquier duda que puedas tener. Tus comentarios son fundamentales y podrían inspirar nuevos vídeos dedicados a profundizar en este tema en particular. Asimismo, no olvides dejar un me gusta. Este sencillo gesto es de gran ayuda para este canal, ya que permite que el señor YouTube recomiende el vídeo a más personas interesadas en esta temática. Si deseas apoyar el canal de manera más directa, puedes considerar realizar una aportación a través de un super gracias o mediante nuestra cuenta PayPal. Cualquier contribución será enormemente apreciada y contribuirá a la creación de contenido de calidad. Agradezco profundamente tu atención y te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¿Me preguntas qué serás allí? ¿Y qué eres aquí? ¿Qué sois los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí en tu mundo lo eres, pero si atraviesas la nada, no existirás ya. Habrás quedado desfigurado. Estarás en otro mundo. Allí no tenéis ningún parecido con vosotros mismos. Lleváis la ilusión y la ofuscación al mundo de los hombres. ¿Sabes, hijito, lo que pasará con los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada? Se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando en realidad no hay nada que temer, imágenes de la desesperación donde no hay razón de desesperar. Solo si creen que no existe fantasía no se les ocurrirá visitarlos, y de eso depende todo, porque únicamente cuando no os conocen en vuestro verdadero aspecto puede hacerse con ellos cualquier cosa, y nada da más poder sobre los hombres que las mentiras, porque esos hombres, hijito, viven de ideas. Y éstas se pueden dirigir. Ese poder es el único que cuenta, pues yo también he estado del lado del poder y lo he servido para participar de él, aunque de una forma distinta que tú y tus iguales. En cuanto te llegue el turno de saltar a la nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué les servirás? Quizá con tu ayuda harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que les hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasios, se harán grandes negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales.